Hola, bienvenidos a la entrevista de la tarde en 24 horas. Se dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, pero lo cierto es que aún queda mucho camino que recorrer para que esto sea realmente así. Según datos del Foro Económico Mundial, España se encuentra, por ejemplo, a 169 años de lograr la paridad de género, y eso que no es de los países peor posicionados en el mundo. Y si faltaran razones para luchar por esa paridad, se suma la económica. Los líderes empresariales y los gobiernos son cada vez más conscientes de que la participación femenina en la economía abre nuevas oportunidades de crecimiento. De oportunidades iguales y de cómo impulsar el liderazgo femenino, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Miriam Izquierdo, que además de ser autora de un libro con este título, es la presidenta de Women Forward, la fundación. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Bienvenida. Pues como decía yo, estamos encantados de estar contigo. ¿Es verdad que el talento femenino sigue siendo uno de los factores económicos más infrautilizados? Sí, es cierto, y de hecho pues no solamente lo dice el Foro Económico Mundial, lo dijo el año pasado, lo ha vuelto a repetir este año. También es una realidad en los indicadores de las empresas, y lo dicen consultoras como McKinsey o el informe que hace Credit Suisse anualmente, y lo dicen muchos investigadores en investigaciones científicas. Precisamente, bueno, pues yo he participado en varias investigaciones de un investigador que se considera uno de los líderes mundiales en este ámbito, y eso ha sido un poco lo que ha dado lugar a este libro, el recopilar esa investigación científica, ese know-how que no se divulga a través de un libro divulgativo, y hacerlo partícipe a las empresas para saber el potencial que está perdiendo el PIB, la economía, España y la competitividad de las empresas. Aunque no me puedas dar datos muy concretos, ¿hasta qué punto subiría el PIB de un país si se aprovechara este talento femenino como merece, bueno, en una condición de paridad con los hombres? Pues en España en concreto, por ejemplo, hay una investigación de McKinsey, porque McKinsey ha hecho todo esto a nivel mundial, y el dato para España es un 8% del PIB para el 2025. Un 8% del PIB. Sí, también la OIT, junto con alguna consultora, han hecho otro estudio similar, en el que dicen que a nivel mundial el PIB se podría duplicar si cada país eligiera o simplemente alcanzara las cotas de igualdad del país cercano que más igualdad tiene. Vamos a remontarnos a la historia, porque esto de la participación en desigualdad de la mujer en la sociedad es algo que llevamos arrastrando históricamente, por tradición, por leyes, por costumbre, por lo que sea. Pero vamos a situarnos en la situación actual. En los países en los que esa igualdad está reconocida por ley, en los que se reconoce el derecho en condiciones de igualdad, sin embargo, todavía no está conseguido. ¿Cuál es el obstáculo que todavía nos queda por superar, por ejemplo, en España? ¿Qué nos falta para lograr esa igualdad de pleno derecho? Pues nos falta, por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en la ley del 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, pero esa ley no ha tenido el desarrollo normativo en leyes orgánicas que hubiera sido lo normal, en reglamentos. Por ejemplo, desde la educación transversal en las universidades hasta, por ejemplo, pues, protocolos de acoso sexual en las empresas y en la función pública. A nivel de las empresas existe la brecha salarial y la disparidad salarial, que son dos cosas un poco diferentes. A menudo encontramos mujeres que no se las promueve y hacen las mismas funciones que hombres, pero en posiciones inferiores que se pagan peor. Existen muchísimas barreras a la hora de promover a determinadas mujeres en muchas empresas. Existen también sesgos inconscientes y también barreras que se ponen las propias mujeres. A menudo se dice que las mujeres no tienen ambición y que son ellas que, pues, después de la maternidad se ponen esas mismas barreras y no están interesadas. Eso es cierto, eso está estudiado, que son las mujeres las que se ponen esas barreras. Es cierto, pero las barreras están asociadas al estrés que conlleva tener esa posición, teniendo en cuenta que esas empresas han sido desarrolladas por
hombres a la manera en la que tienen que funcionar las cosas por los hombres. Está claro que si las empresas tuvieran mucha más flexibilidad, que lo que se buscara realmente es ese talento y el hacer esas funciones se pudiera hacer en otras condiciones, el estrés asociado para llegar a unos puestos de alta dirección sería mucho menor y habría muchas mujeres que estuvieran motivadas para hacerlo y no tendrían que renunciar. ¿Cuál es la manera de hacer de los hombres en las empresas, esa manera tradicional de la que me hablas? ¿En qué consistiría? Pues, por ejemplo, poner reuniones a las 7 de la tarde, hacer reuniones interminables, tener agendas en las que no se discute o no se va al grano y se está hablando durante media hora pues, de cosas que les gustan a los hombres y que están acostumbrados de alguna manera, porque muchas veces también es eso, hay una parte de la sociedad masculina que se encuentra incómodo también cuando hay mujeres en determinados puestos. Y luego también hay temas que sí, que pueden estar más asociados a lo que hacen las mujeres, pero también a lo que estudian las mujeres, a las carreras. Se ha descubierto también distintas investigaciones que dicen que los puestos de staff, que son, por ejemplo, donde hay más mujeres, recursos humanos, comunicación, incluso marketing, tienen promociones mucho más difíciles a puestos de comité de dirección o consejos, mientras que los puestos de línea, por ejemplo, pues operaciones, finanzas, tienen una promoción muchísimo más fácil. El tema es ¿Y se sabe por qué? Bueno, pues porque en este mundo priorizamos mucho el tema de las finanzas y eso también pues tendremos que pensar hasta qué punto es correcto. Por ejemplo, en los consejos se siguen buscando perfiles financieros, cuando en España hemos tenido en los últimos 4 años 3 crisis del IBEX, de empresas del IBEX, cuando estaban en los consejos llenos de perfiles financieros. Entonces, a lo mejor algo estaba fallando. Exactamente, a lo mejor hay que buscar de alguna manera una sostenibilidad empresarial, una honestidad mayor, otro tipo de perfiles y valores que pueden aportar las mujeres. Yo decía al principio de la entrevista que a España le quedarían 169 años, son datos que he cogido además de su libro, para lograr esa paridad. ¿Es cierto que queda más de 1 siglo y medio? ¿No se puede acelerar ese proceso de alguna manera? Pues esperemos que sí, porque pues, si no, la paridad no será ni siquiera en el siglo XXI, sino en el XXII. Efectivamente. Esos datos pero hay que ver que esos datos son ya de 2016. El libro se publicó en 2017. ¿Y no se ha mejorado nada? No, se ha empeorado. ¿Se ha empeorado? Se ha empeorado parcialmente. España en ese momento estaba en la posición número 29 a nivel mundial de igualdad, en los diferentes indicadores de igualdad, y este año pasaba el 24. Pero ha pasado el 24 porque el índice económico de Davos lo que hace, o el foro de Davos, lo que hace es considerar 4 factores diferentes, que son pues, el tema político, el acceso de las mujeres a la política, el mundo económico, la salud y la educación. Entonces, en salud y en educación estamos fantástico y por eso tenemos esa posición no ya del país 29, sino del 24, pero en el tema político no estamos tan bien, a pesar de que hay una ley de cuotas, y en el tema económico estamos bastante mal, con un 11,8 de personas, de mujeres en los consejos de administración y en las empresas cotizadas probablemente no se llega ni a un 18. Sí. Pues estamos bastante mal. Entonces, hemos pasado de esa posición 169 en el 2016 ¿sí? a una posición de 207 en el 2017. O sea que hasta faltarían 207 años para lograr esa paridad. Es verdad que si damos un empujón a nivel político y de repente pues tenemos una presidenta del gobierno, pues sí se podría acelerar mucho y si consiguiéramos, que es lo que estamos intentando desde nuestra fundación, convencer a las empresas del valor que crean las mujeres y la diversidad, esa aportación en términos puramente económicos, porque está claro que las empresas se tienen que empezar a plantear que si las mujeres tienen pues hasta el 80% del poder de compra en algunos sectores, tendrán que pensar que en esos comités de dirección y en esos consejos conviene que haya mujeres que adapten los productos a las necesidades de las mujeres y a cómo lo ven. Vamos a hablar de quién nos puede servir de ejemplo. España no está entre los peores países, pero tenemos países por delante que lo hacen mejor. ¿Quién podría servirnos de ejemplo dentro de Europa, que nos sirve, que es muy cercano y nos sentimos muy identificados, para hacer mejores prácticas de igualdad? ¿Quién podría ser? Bueno, Francia es un país que ha adoptado un modelo impositivo a través de las cuotas. Y ha impuesto cuotas porque ha pensado que en la medida en la que haya más mujeres, tanto en comités de dirección como en consejos, no solo en consejos, o sea, en las altas esferas, esas servirán como ejemplo
para las mujeres jóvenes y para atraer el talento femenino de las mujeres que salen de la universidad. A las empresas no les gustan estas imposiciones porque lo que quieren es bueno, pues hacer ellas o ser libres respetando la libertad empresarial. Pero, por otro lado, en Francia las empresas pues, no se han quejado. En Noruega se quejaron muchísimo en contraposición en el 2008 cuando se impuso la ley de cuotas y hubo muchas empresas que cambiaron la forma jurídica para escapar a la regulación impositiva y vieron que las mujeres que la ley de cuotas permitía llegar a los consejos no tiraban de las mujeres en la alta dirección. Entonces Francia dijo, bueno, yo voy a poner las cuotas en los consejos y en la alta dirección de manera que las empresas se feminicen y se crean valor con los valores que aportan las mujeres. Y otro modelo completamente diferente, pero también muy eficaz y quizás que fuera el que se podía buscar para España como modelo, es el británico. El británico siempre está en contra de las imposiciones legales, es un modelo más flexible, jurídicamente también, y este modelo lo que ha hecho es sensibilizar. Inglaterra lo que hizo es Cameron entendió muy bien el tema de que muchos inversores están buscando esa diversidad en los consejos y en la alta dirección, precisamente por eso, porque el consumo está en buena parte en manos de las mujeres, y entonces hay cada vez más fondos de inversión importantes que exigen que haya diversidad, porque es la diversidad la que crea riqueza, la que innova, la que plantea preguntas distintas. Esto de que las empresas trabajen con forma de silos en los diferentes departamentos, donde todos los que están alrededor de una mesa piensan igual, han tenido la misma educación, tienen incluso la misma edad, el mismo sexo, pues es imposible que innove porque todos lo hacen igual. Aquí, cuando el perfil más claro de los headhunters, la pregunta más clara es ¿cuántos años tienes de experiencia en la misma función, en el mismo sector? Pues evidentemente esa persona no puede ver otras posibilidades de otros sectores, de otras experiencias, de otros países, de otra manera completamente distinta de pensar. Y a la vez eso no vale tampoco con los millennials, porque las palancas que mueven a los millennials son completamente diferentes. Entonces hay que tener una flexibilidad muchísimo mayor en estos tiempos. Sin embargo, hay mucha gente que está en contra de estas cuotas porque consideran que es imponer la presencia de una mujer que a lo mejor no está en igualdad del talento que se busca. ¿Qué se les puede rebatir a ese cuestionamiento? Bueno, ellos no han entendido lo que es la ley de cuotas. La ley de cuotas significa que hay obligación de buscar esas mujeres en igualdad de condiciones. Hay varias sentencias de la Corte de Justicia, porque la legislación europea y la española y todas las que tienen cuotas son así, lo que dicen es que en igualdad de condiciones se primará la presencia de mujeres al menos hasta el porcentaje que la ley de cuota de género indique. La ley de cuota de género o las leyes de cuotas no nacieron con el tema del género, nacieron en Estados Unidos hace un año con el tema de la raza negra. Porque no se lo mismo, es otra minoría discriminada, había una discriminación y entonces se impusieron para que en los contratos públicos del Estado, bueno, pues se permitiera acceder a un determinado número de trabajadores de la raza negra porque no había manera. Luego esto empezó a pasar a las cuotas de género y en Europa empezaron en el 2008 con Noruega. Por el mismo problema, porque son mercados que naturalmente no responden a criterios de selección completamente objetivos. Esto es como si hubiera habido un monopolio. Bueno, pues hay que deshacer ese monopolio durante un tiempo, pues dando un empujón para que haya una competitividad mayor. Después de ello, pues ya no tiene sentido el mantenerlas una vez que ya se haya conseguido esa paridad. Exactamente. Estamos hablando de gobiernos y de medidas que se pueden imponer desde la ley, pero también las empresas, por iniciativa propia, pues ponen en práctica buenas prácticas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esas buenas prácticas para que sirviera de referencia? Pues una práctica buenísima para que sirviera de referencia, que están buscando muchas empresas o están poniendo en marcha, sobre todo en países como Estados Unidos, es ver si la empresa está alineada estratégicamente completamente. Porque el dejar fuera a muchas mujeres de la media dirección de ese alineamiento estratégico, porque no están precisamente en funciones estratégicas, no participan en el comité de dirección, significa que no todo el mundo con capacidad de alguna manera directiva de liderazgo está remando en el mismo sentido. Esa sería la medida más clara. Y una medida para ver por qué esto no está sucediendo, pues es cuando no hay propuestas de promoción de mujeres. A menudo, pues muchos CEOs tienen esto en mente,
Pero cuando los CEOs, esto por ejemplo en Davos decía que el 40% de los CEOs tienen una prioridad, dentro de sus prioridades está la diversidad y el promover a mujeres. Pero luego esto se traslada difícilmente en la cascada hasta ya los jefes de equipo, que son los que tienen que empezar las promociones. ¿Y por qué se traslada difícilmente? Pues porque esto no les llega directamente, porque la empresa no está alineada estratégicamente. Esa decisión ¿Nos puedes traducir qué significa que no esté alineada estratégicamente, ¿no? ¿Qué es el concepto? Ese mandato, esa prioridad no llega del CEO a los jefes de línea. Se pierde por el camino, digamos, la estrategia esa de intentar promocionar a las mujeres. Sí. Los CEOs tienen que preguntarse, cuando no hay propuestas de promoción de mujeres, tienen que pedir desde abajo, decir, lo siento, pero esto no lo paso, buscad mujeres. Porque si hay un 58% de mujeres de media que se gradúan cada año, lo que no puede ser es que al final esto se traduzca en un 11%. Lo cierto es que no ocurre esa disparidad en los estudios universitarios. Las mujeres completan sus estudios universitarios, a lo mejor en mayor proporción en según qué estudios que los hombres, pero eso luego no se tiene reflejo en el mundo laboral. Hay otra temática que no nos va a dar tiempo a desarrollar, pero que también influye, que es el acoso sexual en el trabajo, que muchas veces interrumpe o incluso acaba con el desarrollo profesional de una mujer. ¿Hasta qué punto afecta esta cuestión en el desarrollo de una mujer en su profesión? En España este tema es tabú. Nadie quiere hablar de ello y nadie quiere saber nada, empezando pues por, de alguna manera, la función pública, que tiene un protocolo aprobado por los agentes sociales desde 2011, que no se pone en práctica, no se pone en marcha, porque no está aprobado por el rango legal que exigiría la ley para ponerla en práctica en la función pública. En las empresas en España no ha habido ningún estudio. Nosotros queríamos impulsar desde la formación, hacer una encuesta y saber exactamente de qué hablamos. Pero solamente por ver lo que está sucediendo en otros países, vemos que en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, prácticamente el 38% de las mujeres una de cada 3 mujeres ha tenido una experiencia de acoso sexual entre los 18 y los 38 años. Y eso puede afectar a su vida laboral. Eso afecta muchísimo a su vida laboral, porque bueno, lo vemos hoy un poco con la sentencia. Al final somos las mujeres las que buscamos este problema. Y eso es no entender para nada, por ejemplo, a las mujeres. O sea, está claro que así te vienen 5 personas en estas circunstancias, tú no puedes reaccionar de una manera normal. Aunque al principio te hubiera parecido una cosa entretenida, 5 personas es imposible que tú estés ahí pensando que qué entretenido esto y que tú des tu consentimiento. Lo que harás es intentar minorar el daño que te van a hacer y estar paralizada. Desde su fundación están intentando avanzar para que esta paridad sea una realidad. Denme unas claves de qué cosas hacen y de qué forma luchan para acabar con esta desigualdad a más corto plazo, del que parece que estamos abocados. Bueno, pues una de las cosas que estamos haciendo es poner en marcha un think tank con líderes de empresas y de la sociedad, de fundaciones, investigadores, con los que estén convencidos de la aportación de creación de valor y de la necesidad de que nuestra sociedad refleje en las empresas lo que sucede en la calle y que por fin tengamos criterios de igualdad. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es un informe, un estudio científico en el que vamos a buscar todas estas investigaciones, ponerlas en un informe que este think tank avale y que luego podamos comunicar a la sociedad como buenas prácticas y entonces las empresas menos convencidas vean argumentos. Y luego traer precisamente a los ingleses que han hecho eso, pero mandatados desde el Ministerio de Competitividad, llevan haciéndolo desde el 2012 con diferentes acciones para alinear a toda la sociedad empresarial, a los headhunters, a los inversores, con este tipo de datos y realmente pues pasar, como han pasado los ingleses, desde un 12% en los comités de dirección a un 20% en el que están hoy en día. Miriam, no nos da tiempo para más, pero muchísimas gracias por habernos dado estas pautas. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias a vosotros. Nosotros hemos terminado por hoy, ya no volvemos hasta después del puente. Los que tengan ocasión de poderse ir, que lo disfruten y como siempre volveremos con una nueva entrevista y a partir de las 8 les dejamos ya con toda la información en 20H y Álvaro Zancajo. Hasta la vuelta.